en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, amén. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 17, amén. Y recordando que este deseo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón de leer la Escritura libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, es con la intención de que las personas tengan la oportunidad de conocer y entender, oír lo que la Escritura dice, amén. Y que al oírla, pues, Dios nos conceda conocimiento y entendimiento de lo que es su voluntad, amén. Dice: cuando fui a Troas para el Evangelio del Mesías, aunque me había sido abierta una puerta por el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no hallar yo a mi hermano Tito, así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Pero gracias sean dadas a Elohim, a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Porque para Elohim somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. A los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim de Dios, hablamos en el Mesías. Vamos a parar allí y vamos a tratar de entender qué es lo que Saulo está diciendo y por qué lo está diciendo, amén. Claramente el deseo de Saulo es poder llevar el mensaje del Evangelio o la Besorá a cuanto lugar pueda, amén. Ese es su anhelo, ese es su deseo, eso es lo que arde en su corazón, amén. Compartir la buena palabra para que los que escuchan pues puedan ver la luz y que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, amén. Y allí él va a Troas por causa del Evangelio, por llevar el mensaje, y aunque Dios le ha abierto una puerta, quiere decir que se le dio oportunidad para que lo escuchasen y para que él pudiese predicar el mensaje, pues a la vez también estaba siendo afligido preocupándose porque uno de sus hijos espirituales, uno de sus compañeros, sus colaboradores, Tito, que debía estar allí también, no aparece, y entonces él empieza a preocuparse porque recordemos que aquellos tiempos en que los discípulos están predicando eran tiempos muy, muy peligrosos, donde realmente a muchos creyentes los perseguían o los encarcelaban o hasta los mataban, los apedreaban, amén, y había mucha persecución contra los servidores del Mesías y contra los que predicaban el Evangelio, tanto por parte de los judíos como por parte de los gentiles, amén. Así que él realmente se preocupa, y aunque Dios le ha abierto esta puerta, dice él, pues su amor por este muchacho, por Tito, realmente entonces lo hace que él se mueva hacia Macedonia, tal vez para averiguar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado. Y luego entonces dice él de que al encontrar a Tito allá en Macedonia, entonces dice pues que Dios le da gracias a Dios, que es el que le va dando la victoria, le va dando el triunfo en el Mesías en todo lugar, amén. Y entonces empieza a hablar del tema de que claramente donde quiera que Saulo iba, Saulo llegó a comprender y a entender que todo aquel que Dios llama, que Dios levanta, que Dios escoge, porque esto no es de hombres, esto no es que uno quiera, amén, es que Dios pone el querer como el hacer, es que Dios pone la voluntad, amén. Y tristemente hay algunos que sí quieren, que más adelante vamos a estudiar, vamos a ver, cuando él habla de los que predican por ganancia, amén. Hay quienes sí se levantan por sí mismos y quieren predicar y quieren ser parte del Evangelio, pero es por otros intereses. Pero de aquellos que Dios levanta, de aquellos que Dios despierta en ellos el deseo de hablar el mensaje, de llevar la palabra, de llevar la verdad, claramente es que Dios lo hace, amén. Y Dios lo hace porque desea llevar su olor, su salvación, su luz a todo lugar, amén. Y Saulo se ve a sí mismo, él y a todos los que Dios levanta, como ese olor fragante para Dios,
Todo aquel que sirve a Dios, que sirve al Evangelio, todo aquel que Dios despierta, que Dios rescata, que Dios redime del pecado, de la condición en que vivíamos, de la muerte en que estábamos, y Dios nos trae y nos despierta y nos da vida, y ahora nos concede el privilegio, la bendición de poder ser un granito de arena, una lámpara. Entonces para Saulo lo toma como el sacrificio que se llevaba delante del altar, que dice que cuando se quemaba era como olor fragante delante de Dios, el sacrificio que se llevaba con corazón sincero, con un deseo realmente de sacrificar a Dios. Amén. Yo prefiero usar la palabra, cuando se habla de cosas que uno hace para Dios, más que sacrificio, me gusta usar la palabra consagrar. Porque nosotros, todo lo que hacemos es porque lo consagramos a Dios. Amén. Lo dedicamos a Dios. Amén. Porque a veces decimos, es que hice el sacrificio de ayunar. No lo veas de esa manera. Me consagré en ayuno para Dios. Y si uno cambia palabra sacrificio por consagración, claramente pasa ese sentido, porque cuando usted habla de sacrificio, se hace como que es algo como que, es que me cuesta, es que, amén. Y en realidad, para Dios es un sacrificio, porque usted lo está haciendo de corazón, y usted quiere abstenerse de cosas y quiere renunciar a cosas, pero con el deseo de consagrarse para Dios. Así que el sacrificio viene a ser más que una consagración, más que un sacrificio realmente en el sentido literal de la palabra. Amén. Así que todos aquellos que de entre los que Dios llama, Dios levanta en medio de todos los que Dios llama, Dios levanta a algunos para que lleven el mensaje, para que lleven el buen olor. Amén. Ahora, ese olor, dice Saulo, para los que se salvan es buen olor. Para el que desea oír, para el que oye el mensaje y abre el corazón, y Dios le abre el entendimiento y los oídos, y percibe el mensaje de salvación, claramente ese mensaje es de olor fragante para él, porque es vida para él. Amén. Pero para el que no quiere, para el que está endurecido, para el que cuando escucha el mensaje, para el que no quiere saber de Dios, cuando escucha el mensaje, pues para él es como algo nauseabundo y es de olor a muerte. Amén. Porque cuando escucha el mensaje, la palabra, lo que le causa esa repugnancia. ¿Por qué? Porque dice que las tinieblas y la luz no pueden convivir. Amén. Entonces, pero para aquellos que realmente están ahí esperando que Dios se les manifieste, que Dios se les revele, tan pronto escuchan la palabra de Dios, el mensaje de Dios, claramente entonces ese mensaje viene a ser vida, viene a ser olor fragante para ellos. Amén. Así que esta es la posición que tenemos. Para el que predica, para unos es olor fragante, pero para otros es olor a muerte. Amén. Para el que oye y no quiere oír y siempre está criticando el mensaje y está buscando cómo dañar la imagen del mensaje, para ellos el mensaje es olor a muerte. Pero para aquel que escucha y realmente quiere hacer la voluntad de Dios y ama a Dios, entonces ese es mensaje de olor fragante, olor agradable, olor a vida. Amén. Entonces dice él, y para estas cosas, ¿quién es capacitado? Entonces hay que recordar que esto no es una capacidad humana, no es una habilidad humana. No, lo que hablamos no lo hablamos porque tenemos el estudio, somos preparados en oratoria y en elocuencia de cómo agradarle a la gente o cómo mover las emociones y los sentimientos. No, lo que hablamos lo hablamos porque Dios nos concede. Y bendito sea Dios que dice que cuando en Corintios leímos, creo que fue en Corintios que leímos, cuando dice, hablando de los que son salvos, dice, ¿cuántos de vosotros son reyes o son príncipes o son sabios? Dice, lo inmundo, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo que es vil. Amén. Y entonces viene a mostrarse que para servir a Dios, mucha gente no fue a una universidad, ni fue a un seminario, ni fue a nada, ni tiene un título, pero Dios nos dio la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad para hablar, para llevar el mensaje, porque esto no es poder de hombre, esto es poder del Espíritu, es poder de Dios. Y si hablamos, no hablamos en nuestras fuerzas, ni en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría que Dios da. Amén. Así que
El mundo, y hablando de esto, dice él que no somos como muchos que negocian con lucro, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente el mundo actúa así. ¿Para qué la gente va a las universidades? ¿Para qué la gente invierte tanto dinero en una universidad, en una carrera? ¿Por qué? Para tener un título, ¿para qué? Para lucrarse de ello. Amén. Se invierte, pero para ganar. ¿Para qué un político invierte tanto en una campaña para hacerse gobernante? ¿Para servir al pueblo? ¿O para recuperar su dinero después que llega al puesto? Para robar al pueblo. Amén. Entonces, no estamos en contra de estudiar, mi hermano. Yo creo que no me malinterprete usted. Lo que estamos haciendo es la diferencia entre cómo el mundo piensa, cómo el mundo ve las cosas y cómo debemos verlas nosotros. Amén. Que si hacemos algo, debemos hacerlo porque realmente queremos servir. Si quieres ser médico porque quieres servir. Si quieres ser abogado porque quiere servir. Amén. Porque hay mucha gente allá afuera que no tiene cómo pagar un médico porque no tiene seguro, porque son pobres. Mucha gente allá afuera que no tiene cómo defenderse porque no hay quien los defienda, porque no tiene cómo pagar un abogado. Esa debería ser la motivación. Amén. Pero el mundo invierte, ¿por qué? Porque sabe que va a recuperar su dinero. Porque sabe que van a recobrar mucho más. Con creces van a recobrar lo que ellos invirtieron. Y tristemente dentro de la obra de Dios pasa igual. Porque la gente va a un instituto, va a un seminario, a una universidad a graduarse para predicar la palabra. ¿Por qué invierten tanto dinero en eso cuando es el Espíritu de Dios el que capacita? Porque después de eso entonces viene, es una profesión, es una carrera. Amén. Y entonces recogen lo que invirtieron. Amén. Pero aquel que Dios llama, amén, que realmente tiene vocación, porque hay una diferencia entre vocación y obligación. Amén. La vocación es algo que Dios pone en el ser humano, sea para las cosas naturales de la vida, o sea para el servicio del Evangelio. Amén. Así que todo esto y todo lo que está haciendo Saulo aquí es que desde los tiempos en que se inició la predicación del mensaje, ya Saulo veía y los discípulos veían que había muchas personas que realmente veían en el Evangelio un medio para lucrarse. Así que el que hoy en día usted vea pastores millonarios y una iglesia millonaria y todas esas cosas, no es algo nuevo. La gente critica eso, pero eso viene pasando. Amén. Ahora, la gente se admira de esas cosas pero no se admira de cómo Dios, a pesar de toda la maldad de los hombres, Dios sigue conservando el Evangelio. El Evangelio sigue siendo predicado. Dios sigue levantando gente humilde, gente con corazón, gente que quiere servir a Dios, pero que el mundo no quiere oír. ¿Por qué? Porque son humildes. Amén. A la gente le interesan son los rótulos, los títulos. Amén. Porque tristemente la iglesia le pasa lo del mundo, va estigmatizando al ser humano. Amén. Al que es y al que no es, al que tiene y al que no tiene. Y en el pueblo de Dios también se volvió que si no hay títulos, si no tienes una cobertura de este ministerio, de aquel ministerio, entonces tú no puedes predicar. Amén. Y todo se volvió ¿un qué? Un negocio. Así que, mi hermano, lo que importa es que Dios nos haya levantado, que Dios nos levante, que Dios sea el que ponga a nosotros el que queremos hacer y que es Dios el que nos va a capacitar. Que lo que hablamos, que lo que decimos no es porque una universidad nos preparó o un seminario nos capacitó, sino porque el Espíritu Santo, a través de la Escritura y a través de la oración y a través del entendimiento, Dios nos va capacitando. Amén. Así que pidámosle a Dios de que nos ayude a buscar en nosotros, que no haya un espíritu equivocado en nosotros para servir a Dios. Amén. Luego dice, hablando de esto, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, capítulo 3, versículo 1, entramos en el capítulo 3. ¿O acaso tenemos necesidad como algunos de epístolas de recomendación para vosotros o de vosotros?
Claramente hay una gran diferencia entre aquel que Dios levanta y Dios respalda, y dentro de aquel que quiere servir a Dios, pero que claramente recurre a que necesito la carta de recomendación de fulano o de sutano o del ministerio tal para que entonces me escuchen y me permitan hacer esto o aquello. Y el mundo cristiano se está moviendo tristemente en esa dirección. Que si no perteneces a un ministerio, no perteneces a una denominación, que si no vienes bajo la cobertura de esto, de aquello, entonces no te dan oportunidad de poder compartir la Escritura. Amén. Pero para el que es de Dios, para el que Dios levanta, Dios mismo va a dar testimonio de que su obra, de que su ministerio, de que su autoridad, de que su responsabilidad no está basada en el respaldo de los hombres, sino que está basado en la obra que Dios hace a través del mensaje que Él predica. Amén. Y vamos viendo cómo Dios entonces va demostrando que el mensaje que se predica es verdadero, porque va despertando en las almas el deseo realmente de buscar a Dios, de conocer a Dios y de entender a Dios y de amar a Dios. Amén. Por eso dice Saulo aquí, nuestra epístola, o sea, nuestra carta, sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué le está diciendo Saulo? Mi carta de recomendación, ¿quién es? ¿De dónde viene? No viene de nadie, ni siquiera de ustedes mismos, le decía a los corintios. Mi carta de recomendación son ustedes mismos, porque lo que ustedes son es porque Dios lo ha concedido y me ha concedido a mí llevar el mensaje para que ustedes hayan creído. Y esa era la carta de recomendación, la obra que Dios había hecho en los corintios a través del servicio que Saulo había prestado al evangelio. Amén. Y es la mejor carta de recomendación cuando vemos que las almas realmente, que las personas son transformadas y son renovadas por la palabra que se predica, que se enseña. Amén. Aunque no se vea mucho movimiento y mucha cosa, Dios está trabajando. Dios está obrando en el corazón de las personas. Y eso es lo que importa, porque una semilla, mi hermano, una semilla para surgir, para nacer, toma tiempo. El labrador no tira semilla en cualquier parte. Tiene que preparar el terreno, tiene que arar la tierra. Amén. Tiene que despedregarla, quitarle las piedras. Y entonces luego tira la semilla. Y después que la tira, tiene que esperar que venga la lluvia para que entonces la semilla empiece a surgir. Y todo eso lo ha hecho Dios, que así Dios lo dispuso. Amén. Así mismo es el evangelio. Es un proceso que pareciera que en ciertos momentos no se ve nada, pero la semilla está ahí, se está sembrando y estamos esperando que la lluvia, la unción del Espíritu, la revelación, la manifestación del Espíritu sea obrando en los corazones para que esa semilla entonces empiece a surgir. Amén, mis hermanos. Y esa es la mejor carta de recomendación, de que un ministerio realmente es sincero y es honesto, en que la semilla que surge dentro de las personas no es nada emocional, no es nada sentimental, es verdadero. Las personas empiezan a sentir ese verdadero deseo y amor hacia Dios, hacia agradar a Dios, hacia buscar la verdad y a conocer la voluntad de Dios de Israel. Amén. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de 2 de Corintios: siendo manifiesto que sois una epístola del Mesías ministrada por nosotros, o sea, servida por ellos, por los discípulos, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, del Dios vivo. Amén. Ahora, ¿por qué Saulo usa esta enseñanza aquí, de que no es escrita con tinta? Porque claramente las recomendaciones que se hacían para que alguien fuera a un lugar, era una carta que se escribía, ¿verdad? Y era carta que se escribía sobre cuero, o sobre papiro, o sobre papel, o sobre lo que fuera. Y entonces esa carta pues se escribía sobre papel y se escribía con tinta para que la persona pudiera mostrar de que tenía recomendación de fulano o de sutano. Amén. Y ahora entonces, él dice no es carta que fue escrita con tinta, sino que fue escrita con el Espíritu del Dios vivo.
Es lo que estamos diciendo antes. Cuando Dios implanta la palabra en el corazón de los hombres y despierta el oído que escucha el mensaje y la semilla penetra y es sembrada en su corazón, esa carta es escrita con el poder del Espíritu del Dios verdadero, del Dios vivo. Amén. Y no es una obra de hombres ni recomendación de hombres, sino que es Dios mismo el que lo hace. Y esto es importante saberlo porque hoy en día hay multitud de gente que se dice ser creyente, se dice ser que creen en la palabra, que creen en el mensaje, que creen en Jesús el Mesías, o que creen en Jesucristo, que creen en Dios. Pero hay una gran diferencia entre decir que crees y que realmente hayamos nacido del Espíritu, se haya nacido del Espíritu. Amén. Por eso es que la congregación, la iglesia hoy en día es como la parábola de la tierra que fue sembrada con buena semilla, pero que vino de noche el enemigo y ¿qué sembró? Y sembró cizaña en él. Y entonces los trabajadores preguntaron al dueño del campo, bueno, ¿no sembraste la buena semilla? ¿Cómo es que hay cizaña ya? Y él dice, no, fue el enemigo que vino de noche y sembró mientras dormían. ¿Pero dormían quiénes? El mismo pueblo de Dios, los mismos servidores de Dios. También hay tiempos en que se duermen y entonces el enemigo a escondidas va sembrando. ¿Y qué dijo él? ¿Quiere que vayamos? Dijeron los obreros, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice no, porque puede ser que al tratar de quitar la cizaña también se arranque ¿qué? El trigo. Así que en una congregación, ¿qué hay que hacer? No hay que juzgar a nadie si eso no es, eso es problema de Dios. Lo que importa es que el mensaje se lo demos a todos por igual, que la reciba la cizaña y lo reciba ¿qué? El trigo. Pero al final, ¿qué es lo que va a demostrar qué es trigo y qué es cizaña? El fruto, las buenas obras, el fruto del Espíritu en el corazón de cada creyente. Y ese fruto del Espíritu en realidad es un montón de frutos. Amén, porque usted ve una espiga, no es un solo granito, tiene un montón de granitos. Amén. Entonces, en realidad el fruto del Espíritu no es solamente un fruto, es un montón de frutos, porque cuando el fruto del Espíritu habla de benevolencia, de benignidad, ¿de qué está hablando? De todas las buenas obras que una persona, que un creyente hace. Y eso es fruto que se manifiesta, fruto que se revela. Amén. Entonces, realmente hay que entender que dentro de las congregaciones hay trigo y hay cizaña, pero que no somos llamados a juzgar a nada ni a nadie, sino que hay que dar la palabra en todo tiempo y que sea Dios mostrando quién es y quién es, porque el que es de Dios, el que es nacido del Espíritu de Dios, va a fructificar. Pero el que no es nacido del Espíritu de Dios, no va a fructificar. Y más adelante vamos a hablar por qué. Porque una cosa es nacer a una religión o entrar a una religión, y otra cosa es nacer del Espíritu. Amén. La religión es para todos, pero el nacimiento del Espíritu es solamente para aquellos que Dios se lo concede. Amén. Luego dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. Vuelvo a leer el 3, dice, siendo manifiesto que sois una epístola o una carta del Mesías, ministrada, servida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. ¿Cuáles son las tablas de piedra? Claramente tenemos que ver al Israel que Dios rescató de Egipto, ¿verdad? Y lo hizo cruzar, hizo esa gran obra milagrosa de abrir el mar de juncos, para que entonces Israel pasara por allí. Y lo llevó al desierto, al monte Sinaí, y en el monte Sinaí hizo un pacto con ellos. Amén. Pero aunque Dios hizo un pacto con ellos, ¿qué pasó? Que Israel no le creyó a Dios. Aunque dijeron, oiremos y haremos, en realidad no le creyeron. ¿Y por qué en tablas de piedra? ¿Por qué en corazones de piedra?
porque uno puede pertenecer a una religión, ser parte de un pueblo, decir que soy parte de una congregación, de una denominación, de una religión, pero en realidad no creerle a Dios, no entender la voluntad de Dios, no querer hacer la voluntad de Dios, que fue lo que le pasó a Israel. Aunque Israel hizo un pacto con Dios y fue instituido como pueblo de Dios, en realidad Israel no le había creído a Dios, y por eso sus corazones fueron ¿qué? Corazones de piedra, y por eso la ley fue dada ¿qué? En tablas de piedra. ¿Qué significa que eran tablas de piedra? Que eran frágiles, que se podían ¿qué? Partir. El mismo Moisés, cuando bajaba con ellas, las valoró tanto que ¿qué hizo? Las partió. Amén. Porque se dio cuenta que realmente el pueblo no tenía corazón para Dios. Y tristemente Israel en toda su existencia, hasta la venida del Mesías, fue duro, tuvo corazón de piedra para con Dios. Y por eso es que en el libro de Ezequiel, Dios hace una promesa. Quiero que me acompañen allí un momentito. En el capítulo 36, ¿verdad? 36, 26, 24. 36, 24 en adelante, mi hermano. Ezequiel 36, 24. ¿Qué dice allí? Conociendo Dios y ya anunciando de que Israel iba a ser esparcido por las naciones, Dios promete de que lo va a retomar, lo va a volver a traer, ¿verdad? Que es lo que está haciendo Dios hoy en día, llamando a Israel, amén, de entre las naciones. Por 2000 años ha venido haciendo Dios este llamado, amén. Dice, versículo 24, dice, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. Porque el corazón de Israel fue insensible para con Elohim, para con Yahweh, amén. Por eso es que entonces Él tiene que hacer esta transformación en nosotros, quitar ese corazón de piedra que antes teníamos, antes de oír el mensaje, antes de conocer el mensaje. Y ahora que oímos el mensaje, entonces aquellos que oyen, aquellos que abren los oídos, aquellos que se les concede poder nacer de nuevo, entonces el nuevo nacimiento, ¿en qué consiste? En quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de ¿qué? De carne, para que sea sensible, para que ahora pueda querer agradar a Dios, querer amar a Dios y querer servir a Elohim, amén. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, amén. Así que esto de ser hijo de Dios, de ser pueblo de Israel, no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. No se trata de que hagamos un ritual, un bautismo o cualquier cosa o cualquier oración de fe. No se trata de un ritual, se trata de aquello que Dios hace en el corazón de aquellos que realmente quieren agradarle, que reciben la palabra, que reciben el mensaje, y entonces realmente surge en ellos el anhelo, el deseo de querer ¿qué? Obedecerles y creerle a Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Volvamos al libro de Corintios. Dice el versículo 4 del capítulo 3, dice, y tal confianza tenemos ante Elohim por medio de el Mesías. O sea, está hablando de que todo esto, toda esta renovación y regeneración que se hace en las personas que escuchan, la confianza no está en nuestra capacidad elocuente de hablar, sino que está en el poder que Dios tiene a través de la palabra, a través del mensaje, de poder ministrar el corazón de aquellos que realmente abren sus oídos para oír. Como dice la Escritura,
Si hoy oís su voz, ¿cuál es la recomendación? No endurezcáis vuestro corazón. Amén. Porque la palabra viene, ¿qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. Por eso leemos la palabra, la escritura, porque es ella la que tiene que penetrar. No es el mensaje elocuente, no es el mensaje de bendición y de prosperidad. Es el mensaje que tiene que hablarle al hombre de que esto no es obra humana, de que esto es obra de Dios y que solo Dios lo puede hacer en aquellos que lo anhelan, que lo quieren, al oír ¿qué? El mensaje. Por eso es que para algunos es olor ¿qué? Fragante, olor a vida, y para otros es ¿qué? Olor a muerte. Amén. Dice que, ¿qué hora es mi hermano? Perdón. Amén, se fue el tiempo. Versículo 5. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Amén. Y voy a concluir aquí porque no quiero adentrarme en el tema que sigue, porque es un tema que requiere tiempo. Amén. Pero lo que está claro aquí es que Saulo está diciéndole a ellos, eso de que ustedes son carta, eso no es porque nosotros seamos suficientes. No es porque es que llegó el predicador fulano tal o el profeta fulano de tal y trajo el ungido y trajo la palabra porque él es el poderoso. No, mi hermano. El mensaje no es por quien lo trae. El mensaje es porque Dios lo hace posible. Ahora, claramente, si el que lo trae tiene un corazón sincero para con Dios, de corazón sirve a Dios y con humildad y mansedumbre sirve a Dios y hace la obra confiando en que es Dios el que la hace y no nosotros mismos, claramente Dios se va a glorificar. Amén. Dios va a hacer la obra en aquellos que escuchan. Pero si creemos que porque nosotros decimos y ordenamos y exhortamos, así, por eso se van a hacer las cosas, no. Amén. Mire, Moisés, ¿cuánto no hizo Moisés por Israel? ¿Cuánto no les habló? Les dio todos los mandamientos, les habló todas las consecuencias, todas las maldiciones, todas las bendiciones. Y con todo eso, ¿qué pasó? Israel no cambió su corazón. Amén. No importa cuánto tú asustas a una persona con maldiciones y con bendiciones, o lo conmueves con bendiciones. Al fin y al cabo, en la carne, eso se puede manipular. Pero si Dios no toca el corazón de una persona, si Dios no inquieta el corazón de una persona, no importa cuánto tú lo amenaces con maldiciones o lo quieras convencer con bendiciones, nada va a ocurrir. Por un tiempo eso funciona, pero después la gente se da cuenta como que nada de eso es verdad y entonces vuelven a lo mismo. Amén. Así que, mi hermano, ¿hay que estudiar la Escritura? Claro que sí. ¿Hay que leerle al pueblo la Escritura? Claro que sí. Pero solamente confiando que sea Dios el que permita que esta palabra, no nuestro mensaje, sino que esta palabra realmente cale en los oídos. Que Dios abra los oídos de aquellos que escuchan y que sea Dios poniendo en ellos el querer como el hacer. Porque solo Dios lo puede hacer, dice la Escritura. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer para que nosotros podamos realmente vivir la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida espiritual es una vida que solo se da en el Espíritu, que no se puede vivir, se puede fingir. Una persona puede fingir la fe. Una persona puede fingir que es creyente, que ama a Dios, que obedece a Dios. Eso se puede fingir. Pero hay algo que jamás podrá hacer, y es vivir en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué hubiera pasado con Yeshua cuando murió y lo sepultaron si Dios no lo hubiera levantado de entre los muertos? ¿Se hubiera podido levantar por sí mismo de entre los muertos? No. Por eso la Escritura dice que Dios lo levantó por el poder del Espíritu de entre los muertos.
Y así como Yeshua no podía levantarse por sí mismo, aunque se le había dado promesa, y él lo dijo, porque Dios me ha dado promesa de que ponga mi vida para volverla a, tengo poder para volverla a tomar, pero todo dependía del poder de Dios. Así una persona no puede vivir la vida en el Espíritu, la vida de fe, a menos que Dios lo resucite. Porque el nuevo nacimiento no es otra cosa que una resurrección. Por eso somos bautizados, para morir y resucitar. Y eso solamente es posible porque Dios lo hace posible. Así que alguien puede hacerse el muerto y volverse a levantar, que muchos lo han hecho. Amén. Pero se está engañando él solito. Porque si no es Dios el que lo resucita, esta vida de la fe, esta vida del Espíritu no se puede vivir si no es Dios el que nos resucita, el que nos concede una nueva vida. Así que la religión y los rituales, todo eso es vano si Dios no resucita nuestros corazones. Si Dios no cambia nuestros corazones de piedra por corazones de carne, toda práctica religiosa es vana. Esta mañana el hermano Otoniel nos hablaba de el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo judío que no creyó? Ellos eran parte del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo el Mesías? El reino será quitado ¿de quién? De vosotros. Así que, ¿qué pasó con los judíos que no creyeron? ¿Son parte del reino o el reino fue quitado de ellos? Amén. Así pasa con la religión. Podemos decir que somos parte del reino de Dios y del pueblo de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, que somos mesiánicos, pero si Dios no nos ha resucitado, si Dios no nos ha concedido un corazón nuevo y no nos ha dado vida en el Espíritu, mi hermano, todo es vano, todo es ritual, todo es religión. Y allí queda todo. Así que los que se aferran a las religiones y a los mandamientos y las tradiciones y las enseñanzas, a las doctrinas de las religiones, están siguiendo ¿qué es? Religión. Pero aquel que se enfoca en la Escritura, a buscar, entender, conocer la Escritura y la voluntad de Dios a través de ella, y que Dios sea el que le dé este nacer de nuevo, que dijo Jesús el Mesías, que le dijo Jesús el Mesías a Nicodemo: de cierto os digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Amén. Así que esto no se trata de religión, se trata de que realmente Dios nos conceda nacer de nuevo. Y ese nacimiento viene de arriba, no de los hombres. Amén. Así que fingir la fe se puede fingir, pero a Dios no se puede engañar. A los hombres podemos engañarlos, a los pastores podemos engañarlos, a los líderes podemos engañarlos, pero a Dios no lo engañaremos, mi hermano. Y el engañado será cada aquel que crea que puede engañar a Dios. Amén. Vamos a dejarlo allí, hermano.